entrega de la medalla de Santa Lucía para que la pueda llevar pues, cuando vaya por ahí. Muchísimas gracias. Cuando vaya por ahí en sus intervenciones, va con su medallita. Al párroco habrá que darle la bellota de oro, ¿de acuerdo? Que era la condecoración máxima, la bellota de oro. Si me lo pónmela porque sí. Venga. Bueno, vamos a intentar pasar un rato sumamente agradable. Yo voy a intentar que gocemos. Gema está al fondo ya sonriendo, diciendo que hoy va a oír cosas que nunca ha escuchado. ¿De acuerdo? Que nunca ha escuchado. Y luego podemos difundirlo si es que no nos aburrimos o es que no nos dormimos. ¿De acuerdo? Voy a comenzar hablando de un tema que se llama tierras de repoblación. Tierras de repoblación. Si nos remontamos a la historia de todo lo que vemos nosotros, incluso antes de que existiese Madrid, en toda esta zona de la Comunidad de Madrid, imaginemos la provincia de Madrid, en toda la zona de la Comunidad de Madrid, el pueblo más importante y más antiguo, ¿sabéis cuál es? No es Canillejas, tampoco es Madrid. Lo más antiguo de toda la zona se ve, si subís un día a la calle San Mariano, arriba, vais al parque, o si todavía incluso subís un poco más, veréis dos cosas muy interesantes que antiguamente la gente las veía desde cualquier sitio de Canillejas. Hoy hay edificios, hay bloques y no se ve. Pero hay unos paisajes impresionantes. Si subís al parque, calle San Mariano, donde está la parada del 28, se ve imponente la Sierra Madrileña. La Sierra Madrileña hoy no se ve desde aquí, lamentablemente. Pero eso significa una frontera. Durante muchos siglos fue una auténtica frontera. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Y para entender la historia de Canillejas hay que hacer esto, subir y ver. Y si uno mira para el norte, ve la sierra, y si mira para oriente, oriente está allí. La cabecera de nuestra parroquia actualmente mira hacia oriente, donde sale el sol. Si mira hacia oriente verá una especie de meseta. Cuando uno viene en coche desde la Nacional 2, casi desde Ciudad Lineal, se ve una meseta. Eso es Alcalá de Henares. Alcalá de Henares se llamaba Complutum en la época romana, pero en una ciudad mucho más antigua. En la época de los carpetanos, la gente que vivía aquí eran los carpetanos. Eran los celtíberos, los españoles antiguos, todavía no se llamaban hispanos, se llamaban íberos. Y los íberos se mezclan con los celtas y un pueblo de esta parte de España, pues lo que sería después España, de la península ibérica, eran los carpetanos. Entonces, en toda la zona, imaginar toda la zona, era un tremendo bosque de encinas. Atención con las bellotas, porque si no escuchamos bien lo de las bellotas, no entenderemos la devoción a Santa Lucía, ¿de acuerdo? Eran encinares. ¿Sabéis cómo se dice en el campo un encinar? Un carrascal. Un carrascal. Cuando los libros de la parroquia hablan de la Virgen del Carrascal, cuando los libros antiguos de la parroquia hablan de la Virgen del Carrascal, se están refiriendo a esos bosques de carrascos. Bien, pues en aquel mundo que se llamaba Iberia, entonces, Iberia, luego los romanos la llamarían España, llegan aquí en el siglo V después de Cristo los visigodos. ¿Y por qué cito a los visigodos? Por dos razones. Los visigodos llegan, invaden toda la península ibérica y los visigodos, tras la caída del Imperio Romano, de los romanos tenemos muy pocos vestigios, algo cerca de Madrid, Villaverde, tal. Aquí en Barajas hay vestigios romanos, pero no hay muchos vestigios romanos.
Pero las antiguas villas romanas, es decir, los romanos eran grandes agricultores, eran tremendamente amantes de la tierra, cuidaban y sabían cultivar la tierra, tenían una especie como de alquerías o casas de labor que llamaban villae, villas en español, ¿no? Las villae o villas eran como lugares enclaves para cuidar olivos, para cuidar viñedos o para cuidar los grandes trigales. Y sabemos que esas villas romanas, cuando cae el imperio, son ocupadas por trabajadores visigodos. ¿Por qué digo esto? Porque ¿sabéis dónde está todo el Hipercor? Yendo hacia el Hipercor, cogéis la calle de Torrearias, que se llamaba antiguamente Calle de la Fuente, ¿de acuerdo? La calle de Torrearias se llamaba antiguamente Calle de la Fuente, porque bajaba a la fuente. La fuente no estaba aquí. Nunca ha habido en Canillejas una fuente en la plaza. ¿De acuerdo? Nunca ha habido en Canillejas una fuente en la plaza. Esa fuente es la época de la República, ¿vale? El agua no está aquí arriba, el agua está abajo. Los mayores todavía se recuerdan que cuando llueve mucho, ¿qué calle se inunda? Voltaña. Porque Voltaña era un arroyo donde había una gran fuente, había dos fuentes, y el arroyo llegaba hasta la dehesilla de Santa Lucía, que son los tejadillos negros, y allí encauzaba con el arroyo que desembocaba en el arroyo de Rejas. ¿De acuerdo? Yo sé que vamos a decir muchas palabras así. Si alguien no conoce algo o quiere que expliquemos, levanta y pregunta con toda confianza. Pero si seguimos Torrearias, cruzamos el arroyo, imaginemos, subimos la calle Gutiérrez Canales hacia el puente de la autopista, ¿no? Y vamos hacia la Piovera. Al acabarse la Piovera, hay tres lugares que llaman la atención. Unas monjas benedictinas, hay un monasterio de monjas benedictinas que pintan iconos, un colegio que se llama el Bristol, y detrás está el famoso Hipercor, ¿no? Esa zona estaba cruzada por un arroyo muy importante que se llamaba el arroyo de Rejas, pero mejor conocido como el arroyo del Santo, ¿de acuerdo? Atención a este dato, arroyo del Santo. Los mayores todavía se acuerdan que aquel arroyo había que cruzarlo, no había puentes para ese arroyo. El arroyo del Santo, luego después, con el paso de los siglos, dividiría Canillas de Canillejas, pero todavía no se ha fundado Canillejas, ¿de acuerdo? Estamos en una época de visigodos. Bueno, pues allí donde está el Bristol, allí donde estaban las monjas, y donde están todavía las monjas benedictinas, se ha descubierto un poblado o restos de lo que pudo ser un poblado visigodo. Un poblado visigodo. Estamos en el siglo VII después de Cristo. No sabemos si esos visigodos eran cristianos o no, ¿de acuerdo? No tenemos restos en la iglesia, porque sabéis que a comienzos del siglo XX, un señor que se llamaba Don Arturo Soria, es un hombre muy importante en Madrid, Don Arturo Soria. ¿Tú has oído escuchar a Arturo Soria? ¿Quién es Arturo Soria? Cualquier cosa que digas, acertarás, porque era de todo. Era polifacético, de todo. Inventor, empleado de correos, arquitecto, empresario. Se alía con Gutiérrez Canales, se alía con Luis de la Mata. Y entre Gutiérrez Canales y Luis de la Mata compran un montón de zonas y edifican lo que hoy es la Piovera, ¿de acuerdo? Se llamaba entonces, en la época de Arturo Soria, se llamaba Colonia Alfonso XIII, que comenzaba aquí, en la calle Alcalá actualmente, cerca de la finca de Torrearias. No había entonces, por supuesto, Nacional 2, imaginaos que Nacional 2, que hoy divide realmente, ¿no? Eso no existía, o sea, hoy es una frontera, ¿no? Son vicarías distintas, eso era todo el mismo territorio. Y entonces, imaginaos con la menta que no hay. Y entonces, Arturo Soria compra todo
y llega y encuentran los empleados una serie de restos arqueológicos y para construir lo tapan todo. Y lamentablemente hemos perdido los vestigios más antiguos que podríamos tener de un asentamiento en este lugar. Alguien lo recogió y en algún libro del Ayuntamiento de Madrid queda esa idea, que hubo un poblamiento visigótico, del cual, como he dicho, no sabemos realmente prácticamente nada. La zona, 100 años después, es totalmente irreconocible y con el mundo moderno en Madrid, la edificación han ocultado lo que podía haber de una población visigoda. Es interesante, y os llamo vuestra atención sobre esto, que si esos visigodos, como pensamos, había cristianos en ellos, tenían un calendario. ¿Por qué digo esto? Porque en el calendario visigodo, en el calendario de los visigodos, estamos en el siglo VII, figura una mártir de Siracusa. Siracusa, ¿sabéis dónde está, no? En Sicilia. Y estos visigodos guardan la memoria, entre otros santos, de la mártir de Siracusa. Se la pinta fundamentalmente con algo rojo, porque era mártir, a veces siempre con una palma en la mano, como a todos los mártires, y a veces con una vela, con una lámpara en una mano, o a veces con un plato de ojos, ¿de acuerdo? Es más interesante presentarla con una lámpara en las manos, porque su nombre, Lucía, hace referencia a esa luz. Lo de los ojos es una leyenda que vendrá después, ¿de acuerdo? Lo de los ojos es una leyenda que vendrá después. Pero aquellos visigodos, a mitad de diciembre, tal como estamos ahora, en los días en que se pelean las jornadas entre el día y el sol para ver cuáles son más largos, pensad que los grandes refranes de Santa Lucía son la lucha del sol, la luz con la tiniebla. En los días de Santa Lucía, los visigodos tenían una celebración. ¿Qué tiene que ver eso con Canillejas? Probablemente no mucho, pero que sepáis que los visigodos, esa población, tenía en su calendario a Santa Lucía, ¿de acuerdo? ¿La celebraban especialmente? No lo sabemos. ¿Que la celebraban? Sí es seguro. Hubo muchos visigodos en la zona, Ahora, científicamente sabemos de su presencia porque cerca de Vicálvaro se han descubierto necrópolis, muchísimas, decenas y decenas de tumbas de visigodos. Es decir, que este lugar, que todavía no tenía ningún camino, este lugar que no tenía ningún lugar de habitación más que ese poblado ahí abajo, al lado del Arroyo del Santo, estaba sin embargo poblado por trabajadores que trabajaban las tierras y según iban roturando tierras para plantar cebada, trigo, iban quitando encinas, que era el árbol típico de aquí. Yo os animaría, como complemento, ya sé que ayer habéis comenzado el trigo, yendo en peregrinación a un yacimiento romano, que es la misma época, un yacimiento romano de ruinas, que es la misma época de Santa Lucía, siglo IV, ya muere en el siglo IV, y es en época romana, es una mártir de Sicilia de la época de los romanos. Pues el culto a esta mujer impacta tanto que se difunde rápidamente por el imperio. ¿Cómo se difunde? Mira, se difunde aquello que impacta, aquello que es bueno, aquello que llama la atención. Una mujer que no es un obispo, que no es un papa, que no es un emperador, que no es un sacerdote, pero es una mujer íntegra, importante, fuerte, y la gente cuando necesita fortaleza quiere imitar a aquellos que la han tenido. Los visigodos difunden el culto de Santa Lucía y ellos celebran la Eucaristía y los sacramentos con un ritual muy distinto al que estamos acostumbrados nosotros. Es el ritual hispano-visigótico, que luego después se va a llamar posteriormente mozárabe, ¿de acuerdo? Pero ellos celebran las costumbres visigodas.
un ejemplo. Los visigodos tienen como fiesta de la Virgen más importante el 18 de diciembre, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la O. El calendario romano no hay Virgen de la O en Francia, no hay Virgen de la O en Alemania, no hay Virgen de la O en Italia, no hay Virgen de la O en Inglaterra. Es una cosa puramente visigoda, ¿de acuerdo? La Virgen de la Esperanza. Y este detalle, como digo, es importante porque las características de los visigodos van a calar en el pueblo, y cuando venga la invasión musulmana, los cristianos van a continuar en España, en ese país que los romanos han llamado Hispania y los visigodos han llamado Spania, con una S, España, van a continuar firmes en la fe. En la época de la España del Andalus, en la época musulmana, en esta zona parece que se funda otro pueblo que se llama Ambroz. ¿Quién sabe de vosotros dónde está Ambroz? Cáceres. En Cáceres, en Cáceres hay un Ambroz, pero aquí estamos en la zona este de Madrid. El norte está allí, el este está allí, el oeste está allí, Madrid está allí, Vicálvaro está al sur. ¿Dónde está Ambroz? ¿Quién es del Atleti aquí? Noroeste. ¿Quién es del Atleti? ¿No hay nadie del Atleti? Uno del Atleti. ¿Quién más hay del Atleti? Dos del Atleti. ¿Quién? ¿Nadie más del Atleti? Tres del Atleti. Bueno, los que son del Atleti, 4 he contado. Tienen que ir obligatoriamente en peregrinación a el estadio. Tienen que ir al estadio. Si alguien quiere acompañarles, será el complemento de esta charla, ¿de acuerdo? Porque si vais al estadio, que es un alto, no solamente veréis la sierra, no solamente veréis la montaña de Alcaná, que es el primer sitio donde ha habido pobladores. Si vais al estadio y miráis justamente hacia el sur, está Vicálvaro. Entre Vicálvaro y Canillejas se funda Ambroz. Es importante esto, porque Ambroz es el primer asentamiento moro de musulmanes que sepamos en esta zona. Todavía no ha aparecido Canillejas, ¿de acuerdo? Hemos comenzado un poblado visigodo allí, un poblado de moros allí, pero Ambroz no lo olvidéis, por 2 razones. Porque cuando sea pueblo y desaparezca el pueblo, hoy casi nadie sabe en esta zona que existió Ambroz. Cuando la iglesia de Ambroz se cayó, ¿sabéis dónde trajeron la campana de Ambroz? Al campanario de la Blanca de Canillejas. Al campanario, ahí está, la campana que desapareció en el siglo XX, lamentablemente. El siglo XX fue tremendo aquí, Destruyeron la iglesia, quemaron los santos, quemaron a Santa Lucía en la plaza pública, la imagen de la Virgen Blanca, que es la titular de la parroquia, fue quemada y algunas campanas fueron tiradas abajo y se destruyeron las campanas. Hoy en día estamos hablando del patrimonio inmaterial que suponen las campanas. Hoy tenemos cultura. El sonido de las campanas es una belleza. Las campanas dan esperanza, dan alegría o tocan para los difuntos. Las campanas transmiten la voz de Dios. Hoy eso lo valoramos mucho. De hecho, las campanas han sido declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Hoy oír las campanas. Ha habido épocas en que oír las campanas a la gente le crispaba, ¿no? Y la destruyeron. Pero que sepáis que la campana de Ambroz fue traída allí. Y la pila bautismal de Ambroz está en un pequeño museo que han hecho en Vicálvaro. Los de Vicálvaro han sido más astutos y más sabios que nosotros. Han alquilado un local, han ido pidiendo a la gente cosas antiguas y han hecho un museo de cosas antiguas de Vicálvaro. Una cosa que tendríamos que haber hecho nosotros, culturalmente, o el ayuntamiento tendría que mover, para que no se olviden las cosas importantes. Entonces, en la época musulmana, en la época del Andalus, en nuestra España andalusí, únicamente tenemos ahí este lugar. Y el resto del territorio no era más que tierras de labor, pasto para el ganado, y continuaban los encinares.
Otra vez la palabra encinas. Es importante la presencia de este árbol en la zona porque los encinares precisan una relativa cantidad de agua y esa relativa cantidad de agua la daban la cantidad de arroyos que había en esta zona. Si algo había en toda esta zona, eran arroyos. Ahora bien, para entender el tema de los arroyos hay que ir a la ciudad lineal. Si vais a Ciudad Lineal y os ponéis en la Ciudad Lineal, hacia arriba está Arturo Soria, ¿no es cierto? La calle Arturo. Hacia abajo está la calle García Noblejas. Todo eso era un monte. Todo eso era un monte muy alto. De hecho, sí, todavía se ve. Para subir a la Ciudad Lineal hay que subir. Pero si llegáis a Ciudad Lineal, hacia Ventas, ¿qué pasa? Se baja. Es decir, unos arroyos daban su agua al arroyo Abroñigal, que es donde está la M30, y del monte de Ciudad Lineal para acá, todos los arroyos desembocaban en el río Jarama. La zona estaba muy poblada de arroyos. Si no voy a decir el nombre de algunos, he dicho Arroyo del Santo, el Pozuelo o la Fuente, que era la calle Voltaña, se llamaba Arroyo de la Fuente o del Pozuelo, porque había un pozo para sacar agua, ¿no? La calle Voltaña. Estaba otro arroyo que cruzaba hacia San Blas, que es San Blas hoy, un arroyo importante, y esos arroyos van a crear un ambiente especial, hasta el punto que el arroyo más importante necesitaba un puente, que se llama el Puente de Trancos. ¿Sabéis qué personaje interesante hace un poema al arroyo ese y al Puente de Trancos? El Puente de Trancos estaba casi en la entrada de Torrearias, la finca de Torrearias, a la cual tenéis que ir porque ahí hay una encina que tiene 300 años. Si entráis a Torrearias a mano derecha, vais a ver una grandísima encina que tiene 300 años. Llevad allí a los nietos, a los hijos, a los amigos, un día a pasear, a ver la encina. Otra vez la palabra encina, no se entiende Canillejas antigua sin los encinares. Y estos arroyos los conoce un tal Lope de Vega. ¿Os suena? ¿Suena Lope de Vega? Comienza un poema así: al pasar el arroyo de Canillejas, él venía a ligar con unas chicas de Barajas. Luego acabó su vida intentando arreglarla haciéndose cura, ¿de acuerdo? Pero ella de cura siguió igual de gamberro que antes, ¿no crees que cambió mucho? Pero, sin embargo, conocía muy bien la zona porque iba a Barajas y porque venía a Canillejas, y gracias a él sabemos la importancia del arroyo, porque este grandísimo literato español, conocido en todo el mundo, en su poema habla directamente de Canillejas. Pero todavía no hemos llegado a Canillejas ni Santa Lucía, ¿no? Estamos creando ambiente, como veis, ¿no? La zona, poco a poco, con los moros, se va haciendo más transitable. Y los moros, en la época musulmana, ¿qué hacen? Fortificar Mairit. Mairit es el nombre de Madrid. Hacen de Madrid un castillo famoso. Y, atención, si Madrid es el castillo famoso y la población más importante es Alcalá de Henares, el camino que se crea para comunicar Mairit musulmán y Alcalá de Henares se va a llamar Camino de Alcalá, después Camino Real, después se llamará Camino de Carretera de Aragón y ahora se llama Calle de Alcalá. Es con los musulmanes cuando este lugar se hace importante, un lugar solo de paso. Pero en todo el camino real de Alcalá, en aquel momento un camino musulmán, como digo, de trasiego de personas, de ideas, un camino de comercio. En ese camino hay una parada.
hay una parada. ¿Dónde la gente antiguamente para? ¿Paraban en las gasolineras? Como que no paraban las gasolineras. Otro día iba a echar en un colegio y me dijo un chaval, 15 a 16 años, dice, hombre, paraban a repostar. ¿Cómo no van a...? Es que digo, ¿ha habido siempre coches? Claro, siempre ha habido coches, ¿no? Y a recargar el móvil. Digo, sí, a recargar el móvil, ¿no? Pero esto es como un chaval piensa hoy en día, ¿eh? La gente, ¿dónde para? Donde hay agua. Solo donde hay agua. Y en ese camino había un solo lugar donde había una fuente. ¿Perdón? Que digo que poco una fuente para tantos traseros. Pero en Canillejas había dos fuentes. ¿De acuerdo? Una fuente estaba en un lado del camino y otra a este lado del camino. ¿Dónde estaba la fuente? He dicho antes que esta calle se llamaba Calle de la Fuente. Hoy se llama Torre Arias. Antiguamente Calle de la Fuente, porque iba a parar donde estaba la fuente. Donde hoy está el edificio del ayuntamiento, donde pone vivero de empresas. Ahí había antes un mástil para una bandera española, no sé si recuerdan ustedes. Había un mástil para una bandera española. Debajo de ese lugar estaba la fuente. Muy cerquita se hará después el lavadero. ¿De acuerdo? Muy cerquita se va a hacer el lavadero. Con lo cual, en la calle Voltaña tenemos un arroyo, tenemos una fuente de agua potable y las mujeres se reúnen diariamente para llevar la ropa y lavarla allí. Pero todavía no hay mujeres que laven ropa porque no hay nadie que viva aquí, ¿de acuerdo? Solo hay una fuente. Pero he dicho que hay dos fuentes. ¿Saben dónde estaba la fuente del camino? Que estaba rodeada de un semicírculo de acacias, donde hoy está el hotel, el Sercotel, donde estaba antiguamente la casa de Escobar, Manuel Escobar, que hay un hotel ahora famoso, el 611 me parece, ¿no? Ahí estaba la fuente. De hecho, cuando hicieron el hotel, les prohibieron que tirasen la fachada. Y la fachada continúa, la fachada antigua continúa. Ahí, cuando luego se edifica todo Canillejas, en el patio de esa casa estaba la primitiva fuente del camino. Es interesante esa fuente porque esa fuente va a dar origen, en torno al agua, a un primer asentamiento, ¿de acuerdo? A un primer asentamiento. Pero todavía no hemos llegado a que nadie se asiente. Estamos en ¿cómo se llama? En un trasiego. Madrid se llama Mairit en la época musulmana. Mairit es una ciudad, no, es un ribat, es una medina fundamentalmente musulmana, con algunos cristianos. La presencia cristiana fue siempre importante. Los cristianos católicos unidos a Roma, pero que descendían los visigodos, ¿cómo se llaman? Los cristianos españoles que vivían en la época musulmana, ¿cómo se llaman? Mozárabes. Los mozárabes es la población del Madrid aquel que hablaban árabe, vestían como árabes, pero las mujeres no llevaban la cabeza tapada, porque eran cristianas. Las mujeres solamente se han tapado delante de Dios. Antiguamente la mujer se ponía el velo solo en la iglesia. Fuera de la iglesia no, porque es una mujer libre. Solamente las consagradas llevan un velo para indicar la presencia de Dios continua. Pero las musulmanas tienen que estar siempre tapadas. Pero las cristianas iban con el cántaro, ufanas, y siempre hubo cristianos. Los cristianos vivieron siempre con mucha dificultad. Pero una familia mozárabe importante, la conocéis muy bien, es la familia de San Isidro Labrador. Hablaban árabe,
vestían como árabes, eran magníficos agricultores los mozárabes, pero también conocían el latín y la cultura cristiana. Y los mozárabes, ¿qué hacen? Continúan con sus fiestas cristianas. Y hemos dicho antes que una fiesta visigoda era Santa Lucía, ¿recordáis, no? Gracias a los mozárabes continuamos con la fiesta de Santa Lucía en diciembre. Los mozárabes daban mucha importancia al tiempo de Adviento. Mucha importancia al tiempo de Adviento, el tiempo en el que estamos ahora, vestidos de morados, ¿no? Estos mozárabes van a ser protagonistas cuando de repente a un rey castellano le dé por saltar la muralla. ¿Qué muralla? Hemos dicho que si nos subimos ahí arriba a San Mariano, vemos una muralla natural, que es la Sierra de Madrid, la Sierra Carpetana, la Sierra de Guadarrama. En el año 1085, el rey de Castilla y de León, Alfonso VI, dice: yo voy a cruzar hacia abajo. Los moros jamás pensaron que nadie iba a atravesar los montes. Pero Alfonso VI, en 1085, pasa, y con él cantidad de segovianos. Los segovianos son muy importantes, para esto que vamos contando ahora. Y en el 1085 conquista Toledo. Y toda esta zona, Ambroz, Barajas, Alcalá, va a caer bajo dominio de Castilla. Y entra así Madrid en Europa. Cuando Madrid cae bajo los castellanos, nace San Isidro. Lo digo para que ubiquéis, San Isidro nace de padres mozárabes cuando Madrid comienza a ser europeo, cristiano, ¿de acuerdo? Ahora bien, se da la vuelta a la tortilla. Antes había muchos moros y pocos cristianos y algunos judíos. Ahora va a haber muchos cristianos, pocos moros y algunos judíos. Estos cristianos que vienen de Castilla traen otro calendario, el calendario de los monjes benedictinos, el calendario romano, ¿de acuerdo? Un calendario distinto al que tenía la gente de aquí, que era el visigodo. Pero tanto en el calendario visigodo, hispano antiguo, como en el calendario romano hay una fiesta, que es Santa Lucía. Esa santa sí coincide, ¿de acuerdo? Con Alfonso VI vienen monjes. ¿Y los monjes qué hacen? Transmitir la cultura, enseñar a leer a la gente, enseñar el canto. ¿Cómo? No había libros. Hoy tenemos la posibilidad de que me doy la vuelta y aquí detrás hay un libro. Antes no había libros, había uno, en todo caso, en la parroquia, y los jóvenes tenían que cantar con ese libro, leer con ese libro, que estaba en latín, ¿de acuerdo? Que estaba solo en latín. Y los jóvenes comienzan a aprender con esos libros. Los monjes que vienen con Alfonso VI hacen en Madrid dos cosas importantes. Fundan un monasterio importante, muy importante, donde hoy están las descalzas reales, el Cortilandia. Eso lo fundan los benedictinos. Pero también los benedictinos necesitan trabajar para comer. En Madrid no hay tierras para trabajar y se vienen a Ambroz, aquí arriba, ¿veis? Ambroz, al sur de Canillejas actualmente, ¿no? Donde más allá del Atlético de Madrid. Y ellos fundan la parroquia de San Benito. La parroquia de San Benito, que es la de Ambroz. Por eso, si alguna vez leéis que la campana de Canillejas tiene el nombre de San Benito, recordad que fueron los monjes benedictinos los que trajeron la devoción a San Benito, el canto gregoriano, lo trajeron ellos, el famoso canto gregoriano, la cultura, enseñar a leer a la gente. Pero con Alfonso VI y con los reyes posteriores, esto va poco a poco a poblarse de gente, sobre todo de segovianos que van viniendo a tierras que eran baldías, a colonizar.
son colonos y van haciendo granjas, pero con cierto miedo, porque los moros están ahí. Es decir, pueden venir en cualquier momento y de hecho vienen varias veces. Entonces, ¿qué hacen? El colono tiene que coger a su mujer, la vaca, una burra y volverse otra vez a la sierra, Ir y venir. Aquí no hay paz. Esas tierras no son de paz. Pero en 1112 ocurre algo fundamental para la historia y va a ser fundamental para que exista Canillejas. En el año 1212, repito, 1212, el día de la Virgen del Carmen, los reyes cristianos ganan a los musulmanes en las Navas de Tolosa y de repente la frontera va a quedarse durante siglos en Despeñaperros, al comienzo de la región bética, en la actual Andalucía. Y la gente dice, el miedo musulmán está muy lejos, hay que venir, aquí en estas tierras hay muchos arroyos, donde hay arroyos hay agua, donde hay fecundidad. Y en esas tierras de arroyos vienen un montón de familias, segovianos, palentinos, gallegos, y fundan lugares que se llaman canillas, donde había hortalizas, hortaleza, ¿de acuerdo? Y esos lugares son lugares riquísimos. Toda la zona esta era término hasta el Jarama, el Jarama está allí, en el fondo, hasta el Jarama es territorio, término y tierra de Madrid, se llamaba así, tierra de Madrid. Entonces, Canillas no tenía unas fronteras, como luego tendrá después, ¿no? Sino que Canillas es una población importante. ¿Qué sabemos de Canillas? Muchas cosas, pero no voy a entretenerme yo con Canillas ahora. Canillas funda una parroquia dedicada a San Juan Bautista. Pero a quien celebran es a San Blas. Es decir, los que estamos en el siglo XIII, en la época del rey Alfonso X el Sabio. Y estos fundan Canillas con una parroquia dedicada a San Juan Bautista. Digo esto porque Canillejas, como diré luego, se va a fundar con gente de Canillas, de ahí viene el nombre, Canillejas, ¿no? Es un diminutivo de Canillas. Aquí había un retablo antes de la guerra y aquí había una imagen de San Juan Bautista, porque dependíamos antiguamente de Canillas, cuyo titular de la parroquia era San Juan Bautista. Pero la fiesta del lugar era San Blas. Como en Canillejas, la titular es la Virgen Blanca y la fiesta de la gente era en invierno Santa Lucía, ¿de acuerdo? Canillejas tenía una parroquia, cuando se funde, ahora veremos, todavía no hemos llegado, dedicada a la Virgen Blanca y en septiembre esto ha sido siempre el no va más, pero una fiesta eminentemente religiosa. Y San Blas, y Santa Lucía era una fiesta eminentemente cívica, donde la gente compartía moscatel. Sin moscatel en Canillejas no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Sin moscatel no hay nada que hacer. Y sin las tortas de bellota, ¿de acuerdo? Ahora iremos por qué las bellotas. No olvidéis lo que hemos dicho los encinares, las tortas de bellota que se bendecían, ¿no? Y la gente se iba con su trozo de torta, tan contento en su casa, diciendo, estamos como Dios manda, ¿no? Pues bien, en la época de Alfonso X el Sabio, esta zona comienza a tener mucha importancia. Y gente de Canillas, nada más que de Canillas, pone una granja donde hoy está más o menos, ¿cómo os diría yo? No exactamente donde está la parroquia de Ciudad Lineal, Más o menos, ¿recordáis antes donde estaba la Cruz de los Caídos? ¿Recordáis la cruz que había antes, no? En esa zona comienza a poblarse, todo eso era un bosque de encinas, y ahí se crea una granja, y con la granja una iglesita, ¿de acuerdo? En la zona.
la iglesia estaba por la calle General Aranaz actualmente, donde hay un monasterio de monjas oblatas de Cristo sacerdote. Pues bien, ahí estaba la Virgen, y como toda la zona de carrascos, de encinas, ahí tienen una iglesia con una imagen de la Virgen gótica, una Virgen que se llama la Virgen del Carrascal. La Virgen María es la misma en todos los sitios, ¿no? Pero en cada lugar le dan un nombre distinto, ¿no? La Virgen del Carrascal. Y esa zona era una zona magnífica. Vientos sanos, agua abundante. Hemos dicho que de allí parte de los arroyos van hacia Ventas, los arroyos para acá vienen para el Jarama, y aquella zona es una zona interesante, pero muy pobre. Son familias trabajadoras. En el siglo, fijaos, en el siglo XV tenemos una visita del arzobispo de Toledo. Toda la zona, no había entonces obispo en Madrid, dependíamos de Toledo. Mandan una visita y dicen que la iglesia de Carrascalejo o la Encinilla, que es esa población en Ciudad Lineal, es tan pobre que la parroquia no tiene, el cura no tiene ni hábitos para la misa, ni pan, ni vino, ni libros. Que el cura tiene que venir desde Canillas con una borriquilla, y a las alforjas de la borrica lleva la túnica blanca, la casulla, los cálices. O sea, Carrascalejo es un lugar que no tiene dinero. ¿Qué sucede? Que viene una peste y las aguas se contaminan. Y la gente de Carrascalejo, que son dos familias, que eran de Canillas, ¿no? Entonces, no había entonces, se vienen para acá, bajan un par de kilómetros. ¿Y dónde se van a asentar esas familias? Donde hay agua, ¿no? Y vienen aquí, en torno a esa fuente. En torno a la fuente vienen dos familias, y como es el camino de Alcalá, unos que van, otros que vienen, una se enamora de otro chico, fundan una familia nueva, esos tienen unos hijos, hacen una casita, y en torno a la fuente de Canillejas se hace una poblacioncita, y se llaman, como venían desde Canillas, Canillejas, como Canillejas la pequeña, ¿de acuerdo? Pero esta gente que dependía de Canillas, al estar en el camino, aquí viene el comercio, aquí pueden cambiar cosas, y económicamente Canillejas comienza a tener importancia, más que Canillas, ¿de acuerdo? Un misterio que yo todavía no logro desentrañar, que es un misterio precioso. En 1427, la iglesia nuestra, que estaba entonces en Ciudad Lineal, ¿de acuerdo? Era muy pobre. Se bajan aquí y de repente la economía cambia. No sabemos por qué. Hubo gente que les dio dinero, no lo sabemos. Hubo un noble que pasaba por la zona y que tenía dinero, no lo sabemos. Lo que sabemos es que las monjas de Santo Domingo, las monjas dominicas, donde hoy está Santa Adela, que era antiguamente toda una gran posesión, siempre fue de monjas. La plaza de Cupido, ¿sabéis la plaza de Cupido? Se llamaba antiguamente Plaza de Santo Domingo, porque ahí estaban las monjas dominicas, monjas de clausura, vivían ahí, ¿eh? Las monjas de Santo Domingo eran propietarias de Carrascalejo, de Corralejos, hacia Barajas, de Rejas, que era un pueblo que estaba cerca de Barajas, Rejas, estaba aquí cerquita, Rejas tenía mucha importancia. Pero no sabemos por qué en 25 años esto sube económicamente, hasta el punto de que si miráis esto que hay aquí arriba, no se puede explicar cómo aquí algo pasó que no sabemos, que de repente no tener nada, ni siquiera hábitos para los curas,
alguien es capaz de hacer una iglesia como esta, con un artesanado mudéjar de mitad del siglo XV, 1449 comienza, y a dedicarse a la Virgen Blanca y a Santa Lucía. A la Virgen Blanca y a Santa Lucía. ¿Por qué a la Virgen Blanca? ¿Y por qué a Santa Lucía? Mirad, lo hemos dicho antes. Canillejas, como toda la zona, depende de Toledo. Y a Toledo llega una reliquia grandísima desde Venecia. La santa que había muerto, Lucía, que ha muerto en Siracusa, no la conocía más que la gente de Sicilia. Pero hubo un señor, un gran hombre por otra parte, que era originario de Sicilia y le hacen papa. ¿Y entonces qué hace este hombre? Mandar que el nombre de Santa Lucía se diga en la misa. Y en el canon, Águeda, Lucía, Anastasia, Cecilia, y mete Santa Lucía en el canon de la misa. Y el cuerpo de Santa Lucía se traslada, como llegan los moros, a Venecia. Y está en Venecia el cuerpo de Santa Lucía, esta mujer grande. Y el obispo de Toledo pide una reliquia. Y llega una reliquia importante a la catedral de Toledo. Como el cura de aquí era dependiente de Toledo, además los canónigos de Toledo tenían tierras en Canillejas, traen la devoción de Santa Lucía a esa nueva iglesia. Y además la ponen como la antigua sinagoga de Toledo, Santa María la Blanca. Si veis a Toledo, esa preciosísima Santa María la Blanca. Por imitación de Toledo, llega aquí la advocación a la Virgen, pero la gente de Canillejas no olvida que tenía devoción a la Virgen del Carrascal, hemos dicho, ¿no? Que la Virgen de Carrascal estaba en Ciudad Lineal, era su antigua parroquia. Aquellas casas se caen, la peste abandonó todo, la gente se vino aquí, pero ¿qué hacía la gente? Una vez al año, la gente de Canillejas subía a recoger las bellotas en torno a la iglesia del Carrascal. Era la manera de decir, antes esto era nuestro, ¿de acuerdo? Por cariño a la Virgen, iban en noviembre, ¿y qué hacía la gente con las bellotas? Pues antes la gente comía lo que tenía, castañas en esta época, bellotas en esta época. Con la harina de las bellotas, con la harina de las castañas, hacían tortas y esperaban la primera fiesta importante en Adviento. ¿Cuál era la gran fiesta para ellos? Santa Lucía. Entonces, con las bellotas recogidas en torno a la ermita del Carrascal, fijaos que cuando Canillejas ya es importante, tan importante que en 1570, siglo XVI, cuando se funda la Hermandad de Santa María la Blanca, que es una hermandad de hombres y mujeres que fundan un hospital aquí en Canillejas para cuidar a los enfermos. La gente de la hermandad se dedica a cuidar a los enfermos, no había seguridad social, a cuidar a las viudas, a atender por las monjas. Las monjas son lo más importante que había en esta parroquia. Siempre las consagradas han sido el alma, porque las monjas, cuando alguien no atendía, ahí estaba una religiosa, ¿no? Al pie del cañón. Pero quien atendía a los enfermos eran los de las hermandades de la Blanca, ¿de acuerdo? Pero, igual que hay una hermandad de la Blanca, la gente quiere hacer una hermandad de Santa Lucía. Y unos se llaman los albos y otros los siracusanos. Y hay una especie como de rivalidad tipo Real Madrid, Atlético de Madrid, ¿no? Los albos son los de la Blanca. Alba significa blanca, ¿no? Pues los albos son los de la Blanca y los siracusanos son los de Santa Lucía, ¿no? Porque era mártir en Siracusa. Entonces, en Canillejas hay estas dos grandes devociones.
La Virgen por encima de todo, después de Jesucristo, evidentemente, pero después la santa que les identifica. Ya hemos dicho que en Canillas el santo que les identifica es San Blas, ¿no? Luego preguntaré a alguien si sabe por qué el distrito se llama San Blas. ¿Vale? Porque este distrito nuestro se llama San Blas. Pero, igual que Canillas es San Blas, aquí emerge Canillejas, es Santa Lucía. ¿Y qué se hace en Santa Lucía? ¿Por qué eran tan populares las fiestas? Fijaos, por una razón bien sencilla. En las casas, por influencia de los visigodos, no había electricidad. Cuando caía la noche, la gente iba a la cama. No como ahora que hay televisión, hay móviles, hay internet. Antes no había nada de todo esto, ¿eh? ¿Qué hace la gente sin luz? A dormir. Pero cuando encendían las lámparas, se rezaba a la luz. Siempre el encender la lámpara era un momento de oración. Y por eso siempre se ha dicho la oración vespertina o la oración lucernaria. En la iglesia se encienden velas en la vigilia de Santa Lucía para recordar el nombre de la luz y se hacen lucernarios. Lo típico de la gente de Canillejas era hacer lucernarios. Pero los jóvenes, ¿qué hacían? Grandes hogueras en la calle. Esto ha existido hasta 1950. Hasta 1950. Realmente, cuando vino la guerra, muchas cosas se acabaron ya, ¿eh? Pero todavía ha habido hogueras en Canillejas. ¿Dónde se hacían las hogueras? Donde estaba una ermitita dedicada a Santa Lucía. Mirad, hubo en Canillejas tanta devoción a Santa Lucía que donde está ahora la clínica de Navarra, ¿sabéis dónde está la clínica de Navarra ahora? Al lado de la Nacional 2, ¿no? Todos esos campos se llamaban Campos de Santa Lucía. Si cogéis un plano antiguo, se llaman Tierras de Santa Lucía. Pero la ermita de Santa Lucía fue hecha por una mujer que está enterrada ahí, donde veis aquí la agua bendita, ahí, en esa esquina. Ahí abajo, bueno, toda la iglesia nuestra está llena de muertos, ¿eh? Es un cementerio, todo es un cementerio. Antiguamente todas las iglesias eran cementerios, ¿eh? Pues ella se enterró ahí, en esa esquina, la que funda la ermita de Santa Lucía. Estaba en la dehesilla de Santa Lucía. Y os pregunto, ¿dónde está la dehesilla de Santa Lucía? En Canillejas. Meteros en Google. Meteros en Google. Dehesilla de Santa Lucía. ¿Dónde estaba la dehesilla de Santa Lucía? ¿Eh? ¿Dónde? Muy bien, Luisa, muy bien, Luisa, muy bien. La dehesilla es lo que llamamos hoy los tejadillos negros. Yendo hacia el metro de Canillejas, ¿veis dónde está la parroquia de Santa Adela? Pues si vais, la puerta de Santa Adela comienzan unos edificaciones con tejadillos de pizarra negra, ¿no? Y hay una plaza que se llama Céfiro. Ahí hay un cedro del Líbano, un abeto, es un cedro del Líbano, que luego han plantado unos pinos. Ahí estaba la ermita de Santa Lucía. De hecho, después de la guerra, eso fue construido por Franco, vino Franco a inaugurar esa colonia. En el año 40 vino Franco ahí y se funda un colegio que se llamaba Santa Lucía. Y hasta hace poco ha habido un bar que conservaba el nombre de Santa Lucía. La memoria de Santa Lucía, pues ahí donde está ahora, esa plaza donde está ahora el cedro del Líbano, ahí los jóvenes de Canillejas hacían hogueras la noche del 12 al 13. ¿De acuerdo? Y ahí, desde aquí, se bajaba en procesión cantando las letanías de los santos. Se invocaban a los santos para vivir la Navidad y la gente llegaba allí se compartían las bellotas y las tortas hechas con harina de bellota,
que era lo típico, ¿no? Las mujeres, cada familia intentaba que sus tortas fuesen lo mejor. ¿Y los hombres qué hacían? Los hombres se aliaron con un tal Ignacio García. ¿Quién conoce a Ignacio García? ¿Dónde está la calle Ignacio García? ¿Dónde? ¿Y qué había antes de que estuviese el Cine Alaska? ¿Qué había ahí antes de que estuviese el Cine Alaska? ¿Qué había ahí? Había dos cosas. Un molino y unas bodegas. Esas bodegas eran solo de moscatel. Donde todo Canillejas estaba lleno de encinas y de viñedos. Los últimos viñedos de Canillejas, que eran magníficos, todavía se conservaron hasta el siglo XX en la finca de Torrearias. El moscatel se pujaba aquí por él en la plaza y se ponían los hombres ciegos a moscatel. Entonces, entre moscatel y a torta de bellotas, la gente pasaba la Navidad. Fijaos una cosa interesantísima. No había mantecados. ¿Por qué no había mantecados? Si la gente tenía todo el mundo en su casa un gorrino y lo habían matado por San Andrés, ¿por qué no comía la gente mantecados? ¿Eh? Pensad esto. ¿Cuándo la gente come los mantecados? ¿Cuándo? Hasta Navidad no se podía comer carne. A veces se nos olvidan estas cosas, ¿eh? Hasta la cena de Nochebuena no se podía comer carne en Adviento antiguamente. La cena de Nochebuena era siempre verdura y pescado. No había carne. Los mantecados se comían después de la misa del gallo, en Navidad. Entonces en Adviento no había nada que tuviese manteca. Por eso la gente hacía tortas de castañas o tortas de bellotas, ¿entendéis? Y los mantecados eran para después de Navidad. Hay que entender estas cosas tan hermosas. Bueno, yo os podría contar muchísimas cosas, pero lo que quiero que veáis es que estas gentes que nos han precedido con lucernarios, con las grandes hogueras, con las bellotas, han mantenido la fe en aquella mujer mártir de Siracusa, que nos habla de la luz que viene en Navidad, o de ver con los ojos de Dios. Sabéis que una leyenda dice que la martirizaron quitándole los ojos, ¿no? Y que Dios se los devolvió. Lo importante de esa fiesta es recordar que nosotros queremos ver la luz de Dios, la luz de Navidad, y que Santa Lucía es fundamental. Si nosotros, la gente de la Blanca, del Camino, la gente de Santa Adela, la gente de la Parroquia de las Américas, todo lo que era antiguamente Canillejas, ¿no? Nos olvidamos de esto y no lo transmitimos a nuestros hijos, esto realmente no se conocerá. Por eso yo os animo a que vosotros gocéis ahora, degustando, gracias al párroco y a los colaboradores de la parroquia, estas tortas que vamos a bendecir en este momento, en estos días de Santa Lucía, y que transmitáis a vuestros hijos lo que nosotros creemos de siempre. Lo que yo os he dicho, y mucho más largo, porque son horas de conferencia, lo publicaremos un día en la página web, ¿de acuerdo? Pero también es bueno que vosotros valoréis lo que significa, por ejemplo, invitéis a la gente a la procesión, cantéis con fuerza la letanías de los santos y cantéis las cosas que hemos cantado siempre. Voy a acabar esta conferencia, que llevo ya una hora hablando. Quiero acabar con un texto que se cantaba aquí en Canillejas en el siglo XIX. Muy bonito. Voy a leerlo y luego cantamos el estribillo, que es muy conocido. Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor, ¿vale?
Si no lo cantáis no hay torta, ¿eh? Mirad qué precioso. Yo lo voy a rezar, ¿eh? Pero fijaros que se cantaba aquí en Canillejas. Sois de la vista abogada. Admitid, pues, nuestros ruegos, y a vuestros devotos ciegos, dadnos vista mejorada. En la gloria tan deseada, veros piden con fe pía. Sednos nuestra protectora, gloriosa Santa Lucía. Pues quien devoto confía, en vos haya intercesora, sednos nuestra protectora, gloriosa Santa Lucía. ¿La conocéis? Hemos dicho que el que no cante, no come. Y el que no cante, no toma moscatel tampoco, ¿eh? Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Mujeres solo. Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Estaba cantando un hombre, ¿no? Un hombre no. Solo mujeres. Hombres, cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Todos. Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Pues muchísimas gracias. La bendición de Dios Todopoderoso sobre estas tortas que os sienten bien como preparación para Navidad. Ir pasando y que si está por ahí el Padre, Don José, pues nosotros nos servimos sin el párroco, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Ahí. La auténtica torta de bellota. ¿Cómo cogemos? ¿Es para contemplar? ¿Es para comer? Están benditas, ¿eh? Están benditas. No tienen manteca, ¿eh? No tienen manteca, ¿eh?